¿Has oído hablar sobre el boom de la miopía? Últimamente se escucha hablar de la epidemia de la miopía y no estamos hablando de un virus que se expande y se contagia, sino de un problema visual que consiste en ver borroso de lejos y que en los últimos años ha aumentado en la población mundial hasta el punto de ser llamado epidemia. Teniendo en cuenta que la definición de la palabra epidemia dice que se trata de una enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar y en un mismo periodo de tiempo, sí que podríamos calificarlo como epidemia. Concretamente, en el sudeste asiático se han visto afectados por un aumento en la miopía. Hace 60 años, entre el 10 y el 20% de la población china era miope. Hoy, hasta el 90% de los adolescentes y adultos tiene miopía. En Seúl, Corea del Sur, un 96,5% de los jóvenes de 19 años son miopes y se estima que en todo el sudeste asiático en torno a un 80% de los niños en edad escolar sean miopes. Pero esto no ocurre solo en Asia, ya que en otras partes del mundo también se ha visto un aumento significativo en esta condición visual que ahora afecta a alrededor de la mitad de los adultos jóvenes en los Estados Unidos y en Europa. Esto es el doble de la cantidad de personas miopes de hace medio siglo y se calcula que en torno a un 40% y un 50% de la población joven tiene miopía. Según algunas estimaciones, un tercio de la población mundial, unos 2.500 millones de personas, podría verse afectada por la falta de visión para el final de esta década. En la miopía, lo que ocurre es que la imagen se enfoca delante de la retina en vez de en ella, debido a que el globo ocular está alargado, un poquito abombado, y esto provoca visión borrosa de lejos. Las personas con miopía normalmente suelen corregir su problema visual con gafas o lentes de contacto o incluso con operaciones quirúrgicas, pero en realidad, aunque hayan utilizado estas herramientas para solucionar el problema, la miopía puede ocasionar enfermedades oculares graves que provoquen ceguera en un futuro, como es el desprendimiento o la degeneración de la retina, glaucoma o cataratas. Pero ¿a qué se debe este fenómeno y este aumento? ¿Y cuál es la causa real de este incremento en relación con nuestros antepasados? Hasta ahora se decía que el principal factor de riesgo era genético, pero un debate sobre la influencia de la lectura se llevó a cabo durante más de un siglo después de que el astrónomo y experto en optometría Johannes Kepler dijera que sus problemas de miopía se debieran al estudio de las tablas astronómicas y los cálculos que miraba muy de cerca. Por tanto, se asumió que realizar tareas de cerca como leer, coser y cualquier otro trabajo eran de por sí un gran riesgo. Por tanto, podría haber una relación entre el incremento del uso de tablets, smartphones y ordenadores, así como las horas de tarea escolar que realizaran los niños. Esta teoría tiene un sentido intuitivo. Sin embargo, recientemente se ha encontrado que las tareas que requieren enfocar la vista en objetos cercanos no presentan un riesgo por sí solas. Pero hay que tener en cuenta que aproximadamente una quinta parte de las personas de edad universitaria en el este de Asia ahora tienen esta forma extrema de miopía y se espera que la mitad de ellas desarrolle una pérdida de visión irreversible. Esta amenaza ha provocado un aumento en la investigación para tratar de comprender las causas reales del trastorno y los científicos están empezando a encontrar respuestas. ¿Por qué? ¿Cuál es el verdadero origen? Durante muchos años se pensó que la miopía se debía principalmente a los genes, pero los genes solo representan una pequeña parte de esto. Era obvio que los genes no podían ser toda la historia. Uno de los signos más claros provino de un estudio de 1969 sobre una comunidad en el extremo norte de Alaska, cuyo estilo de vida estaba cambiando. En esta comunidad solo 2 de 131 personas tenían miopía, pero más de la mitad de sus hijos y nietos tenían la condición. Los cambios genéticos suceden demasiado lentamente para explicar este rápido cambio o las crecientes tasas de miopía que se han documentado en todo el mundo. En ese momento fue cuando surgió la idea de que la lectura era la principal causante de esta patología.
Para el siglo XIX, algunos oftalmólogos destacados incluso recomendaban que los alumnos usaran reposacabezas para evitar que estuvieran muy cerca de sus libros. Aquí parecía haber una conexión real entre la miopía y la escolarización. El aumento moderno de la miopía refleja una tendencia para los niños en países que pasan más tiempo dedicados a la lectura, al estudio o más recientemente a las pantallas. Este es el caso en los países del sudeste asiático, ya que debido a la exigencia educativa que tienen, hace que los niños pasen más tiempo en la escuela y en sus estudios. Un informe mostró que los niños de 15 años de edad en Shanghái pasan 14 horas por semana haciendo tareas escolares, mientras que en Reino Unido pasan 5 horas y en Estados Unidos 6. A nivel biológico es cierto que parece lógico pensar que aquellas tareas donde se enfocan objetos cercanos de forma sostenida en el tiempo influyen en el crecimiento de los ojos, al tratar de acomodar la luz entrante y enfocar las imágenes de primer plano directamente en la retina. Pero a principios de la década del año 2000, cuando los investigadores empezaron a observar comportamientos específicos como los libros leídos por semana o las horas dedicadas a leer o usar el ordenador, notaron que ninguno parecía contribuir de manera significativa al riesgo de miopía. Así fue en 2007 un estudio que realizó un seguimiento de más de 500 niños de 8 y 9 años en California. Comenzaron con una visión saludable y estuvieron observándolos. El equipo examinó cómo los niños pasaban sus días y además midieron el tiempo que dedicaban a actividades en exteriores y a deportes. Después de 5 años, 1 de cada 5 niños había desarrollado miopía. Y el único factor ambiental que estaba fuertemente asociado con el riesgo, en realidad era el tiempo que pasaban al aire libre. Después de estudiar a más de 4.000 niños en las escuelas primarias y secundarias de Sydney durante 3 años, encontraron que los niños que pasaban menos tiempo fuera corrían un mayor riesgo de desarrollar miopía. Por tanto, el tiempo dedicado a deportes de interior no tenía tal asociación protectora y el tiempo al aire libre, ya sea que los niños hayan practicado deportes, hayan asistido a picnics o se hayan ido a la playa, sí tenía efectos positivos. Así también determinaron que los niños que pasan más tiempo fuera no necesariamente pasan menos tiempo con libros, pantallas y trabajo cercano. Por tanto, el trabajo cercano podría tener algún efecto, pero lo que más parecía importar era la exposición del ojo a la luz solar. Pero ¿por qué todo lo que estoy contándote es tan importante? Si un 90% de los jóvenes de Seúl tienen miopía, un 20% de ellos puede desarrollar alta miopía y así enfermedades que provoquen ceguera. Un estudio realizado en la Universidad de China, además, compara los datos de miopía en 2 provincias cercanas. Una de las provincias era más rica que la otra y en esa misma había una cantidad doble de niños miopes que en la otra. También se asocia más miopía a mejores notas, por tanto de nuevo vemos otra conexión directa con la educación y con la visión. Pero hay otro estudio realizado por la Universidad de Sydney que comparó los datos de miopía de niños de origen chino viviendo en Sydney y Singapur, cuyos padres tenían una prescripción similar de miopía. Y los padres con miopía representaban un 70% en ambos casos. Se declaró que los niños que vivían en Sydney tenían un 3,3% de miopía y los de Singapur un 29,1%. Y lo más curioso es que los niños de Sydney hacían más tareas escolares de cerca. La diferencia real fue que los niños de Sydney pasaban unas 13 horas a la semana fuera y los de Singapur solo 3. Con el objetivo de clarificar todo este panorama, algunos investigadores realizaron experimentos con pollos y monos y llegaron a la conclusión de que la luz previene la miopía. A partir de este punto se empezó a poner atención a una sustancia producida por nuestro cerebro llamada dopamina, que se trata de un neurotransmisor que tiene influencia en el desarrollo del ojo. En 2010, los investigadores Ashby y Sheffield demostraron que inyectar un medicamento inhibidor de dopamina llamado espiperona en los ojos de los pollos de estudio podría eliminar el efecto protector de la luz solar. Y es que la dopamina retiniana se produce normalmente en un ciclo diurno, aumentando gradualmente durante el día, y le dice al ojo que cambie de la visión nocturna basada en bastones a la visión diurna basada en conos. Los investigadores ahora sospechan que bajo iluminación tenue de cualquier habitación en un interior, el ciclo se interrumpe, con consecuencias para el crecimiento de los ojos. Por tanto, si nuestro sistema no obtiene un ritmo diurno suficientemente fuerte, las cosas se salen de control según los investigadores. Y añade que el sistema comienza a ser un poco ruidoso y ruidoso significa que simplemente crece de manera irregular. Basándose en estudios epidemiológicos, se estima que los niños necesitan pasar alrededor de 3 horas por día en niveles de luz de al menos
10.000 lux para protegerse contra la miopía. Esto es más o menos el nivel experimentado por alguien debajo de un árbol con sombra en un día soleado de verano. Un día nublado, por ejemplo, podría proporcionar menos de 10.000 lux y una oficina o un aula bien iluminada generalmente no supera los 500 lux. 3 o más horas diarias al aire libre ya son la norma para los niños de Australia, donde solo alrededor del 30% de los jóvenes de 17 años son miopes. Pero en muchas partes del mundo, incluida los Estados Unidos, Europa y el este de Asia, los niños a menudo están fuera por solo 1 o 2 horas. Se concluye, por tanto, con que el tiempo al aire libre adicional tiene que ser obligatorio a través de las escuelas, porque claro, lograr que los padres lo hagan voluntariamente al salir de la escuela es difícil debido a la falta de tiempo, tanto de los niños como de los padres. Además, en algunos lugares los niños no pueden obtener más luz al aire libre, ya que hay muy pocas horas de luz, o el sol es demasiado intenso o el frío es demasiado intenso. En este caso se podría utilizar las luces de interiores que se venden para tratar el trastorno SAD, Seasonal Affective Disorder, trastorno afectivo estacional, que sobre todo ocurre en países del norte, ya que pueden proporcionar hasta 10.000 lux de iluminación, pero sus efectos sobre la miopía no se han probado en humanos todavía. Algunos grupos de investigación han demostrado que hay unas gotas oculares nocturnas con un fármaco bloqueador de neurotransmisores llamado atropina, que también puede ayudar a controlar la progresión de la miopía, aunque el mecanismo sigue sin estar claro y se trata de un fármaco utilizado a largo plazo que siempre puede tener sus efectos secundarios. De todas maneras, los investigadores han declarado que quieren adoptar un enfoque holístico, y es que las gotas para los ojos y las lámparas de luz no tienen el atractivo de enviar a los niños fuera a jugar, ya que además tiene muchos otros beneficios, como es sintetizar vitamina D, el hecho de socializar, de realizar ejercicio. Así que estas conclusiones en realidad son una victoria para los niños, que van a poder pasárselo mejor, y para la naturaleza. Además, es algo que es gratuito. Así que te animo a que hagas lo mismo contigo y con tus hijos y salgas fuera a disfrutar de la luz solar. Soy Marina Montiel de visionnatural.org y te animo a que te suscribas si quieres estar al día de las novedades y recibir consejos para mejorar tu visión por medios naturales. No te olvides de darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones y de darme un like para darme apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!